Muy buenas tardes a todos los que no pude saludar antes. Vamos a dar unos anuncios al comienzo, en principio para romper con un poquito la costumbrita, siempre lo damos al final, ¿sí? Segundo, a ver si estamos más frescos y atendemos los anuncios al principio, porque después termina la reunión y nos agarra es como que las hormigas salen todas, los hormigueros que hay en el asiento de la silla, y lo que a veces les toca dar los anuncios para adelante es un caos. Viendo que todo el mundo quiere irse, se quiere ir a saludar y para charlar, de pronto no sabemos cómo dar. Algunos, claro, algunos dan el TC, como dicen cuando salimos del campamento, ¿sí? Así que vamos a dar algunos anuncios. El primero, recordar a los jóvenes este campamento de verano en la Lucina. Quedan, ¿cuántos días quedan? ¿40 días? ¿50 días? 50 días para este campamento con propósito. Rogamos que ya aceleren la programación de estos días. Aquellos que tienen en mente ir, vayan conversando con los organizadores, vayan comprometiéndose, porque no es fácil organizar un evento de esta magnitud, ¿sí? Cada vez que nuestro grupo de jóvenes ha vuelto de allá, viene a cambiar para bien, ¿sí? Son días preciosos y es un lugar precioso que Dios nos ha dado realmente para que los jóvenes puedan pasar esos días allí. Así que, por favor, hablen con sus jóvenes, los que están en casa, que no dejen para el último, como diciendo, bueno, ya saben que yo voy. No, vayan hablando con los organizadores, porque esto trae más tranquilidad. Les comento que nos estamos reuniendo con los organizadores periódicamente y están en una crisis, ¿no? Hay que llenar 80 lugares, hay que cubrir gastos de colectivo, entonces necesitan esa colaboración de parte de cada uno de los campamentistas. El segundo anuncio es el picnic el domingo 4 de diciembre. Hermanos, en noviembre íbamos a hacer el retiro de la iglesia. Lo hemos postergado por cuestiones económicas en primer lugar, porque estamos tratando de buscar un lugar más cerca que Ongamira. Se nos va un porcentaje muy grande del costo del campamento en colectivos, ¿sí? Y Ongamira es un lugar precioso y vamos a tratar de hacerlo cuando podamos, pero tenemos no solamente la contra del costo del colectivo, sino que es un lugar inaccesible para los que no tienen auto. Entonces, el que no puede acordar con los horarios en los que salen los colectivos, queda varado. Tenemos que ir a buscarlo a un pueblo que está no sé cuántos kilómetros allí de tierra. Tenemos esas complicaciones y no conseguimos un lugar apropiado, por ejemplo, que tengamos la cocina a nuestro cargo, que es con lo que nosotros abaratamos mucho los campamentos, ¿sí? Así que, bueno, no hemos podido tener este campamento este mes. Así que lo vamos a hacer el 4 de diciembre, todo el día, desde el domingo a la mañana. Vamos a salir de aquí, buscaremos un medio de movilidad y vamos a pasar todo el día aquí en Ligüen, en la granja de Ligüen, ¿sí? En Villa Esquiú. Es un lugar muy accesible para los que no tienen vehículo, para los que no pueden ir con el colectivo. Pero allí vamos a pasar todo el día. Vamos a tener el bautismo después del mediodía, con un almuerzo a la canasta, con llevar todo equipo de mate, un día de deportes, y a la tarde vamos a cerrar la tarde con el culto dominical allí en Ligüen. No va a haber culto ese domingo aquí en la iglesia. Así que vayan planificando, lo vamos a estar anunciando este picnic del 4 de diciembre. Como va a haber bautismos, los domingos que quedan, va a haber clases y charlas sobre bautismo. ¿Qué es el bautismo?
bautismo, ¿por qué el bautismo? ¿Por qué bautizarme? ¿Por qué no bautizarme? Digo esto porque siempre Pablo, es el hermano que está a cargo de esta clase, y es para las personas que desean bautizarse o por las personas que no saben de qué se trata el bautismo y por qué debería bautizarme o no, y si debería o no, y sacarle todas las dudas que tenga acerca del bautismo. ¿Sí? No es solamente para los que se van a bautizar. Digo esto porque lo vamos a dar los próximos domingos, del domingo 20 y 27, perdón, desde las 18 horas, de 18 a 19 horas. Y nos gustaría que vengan todas las personas que no sean, por supuesto, no son bautizadas y que deseen saber acerca de este tema, para que cuando tengan la posibilidad de hacerlo el día 4, aquel que tome la decisión lo haga. No hay ningún tipo de presión sobre nada, pero lo que pasa es que muchas personas no quieren bautizarse porque creen que no están preparadas. Resulta que esta preparación no tiene nada que ver con lo que la Escritura nos enseña. Entonces, dada la aclaración, pasamos al último anuncio que quiero que lo dé Ana, porque es esto del reloj de 24 horas de oración. Tuvimos el mes de octubre, todo un mes de oración de 6 a 8 de la mañana aquí en la iglesia. Bueno, vamos a tener este otro mes que tenemos por delante, pero vamos a tratar de cubrir las 24 horas orando. Y para tal, mi hermana nos va a explicar un poquito de qué se trata. Bueno, hola. Miren, este es un proyecto que se ha hecho en otras iglesias y realmente vale la pena el desafío. Yo les pregunto, ¿todos ustedes de alguna manera tienen que haber rendido cuentas alguna vez ante alguien, ¿no? El que trabaja en relación de dependencia tiene que ir ante el jefe y bueno, cumplirle, ¿no es cierto? El que es independiente también, porque tiene objetivos y tiene que cumplirlos. Un estudiante tiene que rendir frente a un profesor. Todos tenemos compromisos frente a otros, ¿no? Y esto me hacía reflexionar porque, digo, Cristo no fue la excepción. Él también tuvo que rendir cuentas. Desde pequeño, con 11 años que se perdió en el TEC, supuestamente se había perdido. Y cuando sus padres terrenales le preguntan, ¿qué hacen aquí en los negocios de mi padre? Me es necesario estar. ¿Cuáles son los negocios del padre? Uno se pregunta, ¿no? ¿Cuáles son? Pues el negocio del padre es recuperar los hijos que le robaron. El enemigo robó los hijos a Dios y su empresa, iniciada por Jesús, es recuperar a su familia. Le pertenecemos. Cristo ya no está entre nosotros, cumplió su parte del plan, su parte del negocio, pero nos ha legado a nosotros continuar. Y fíjense, está muy clarito en Juan 15, del 16 al 17, donde hay una promesa preciosa para la oración, porque dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él se lo dará. Sí, pero nos olvidamos de leer lo que dice antes y lo que dice después. Y son las condiciones. Entonces Él dice antes que realmente lo que tenemos que hacer, no quiero cambiar ni una sola palabra. Permiso. Pero Él dice así, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí
a ustedes. Y los he puesto para que vayan y lleven fruto. Y su fruto permanece. Cuidado entonces. Y solo ahí dice, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él se lo dé. Esto les mando, que se amen unos a los otros. O sea, hay una condición y un mandato. Y la condición es llevar fruto y que permanezca. ¿De qué fruto está hablando? Hay dos clases de frutos. Los que nosotros debemos producir adentro nuestro, ¿sí? Y son producto de nuestro espíritu, ya saben, la paz, la benevolencia, la fe, ¿sí? Pero también acá se refiere al fruto de llevar almas, rescatar los hijos perdidos. Y nosotros no tenemos ese poder, pero sí tenemos una herramienta que es la oración. La oración ante el Padre, la oración ante el Hijo y ante el Espíritu Santo nos habita, nos habilita con poder para llevar la palabra. Entonces no nos creamos que es andar a los bibliazos o tirando versículos así nomás para que la gente se convierta. No, muchas veces cae en juicio porque no estamos dotados del poder del Espíritu Santo, sino intercedemos. Es condición y es necesidad porque es mandato. Nosotros ahora nos hacemos cargo de la empresa. Como un padre dejó al hijo y el hijo dejó a sus hermanos menores, que somos todos nosotros. Entonces, por eso la propuesta del reloj allá está hecha de una manera prolija, perdonen, pero para que se anoten, les van a dar después un papelito con pegamento, y ustedes van a poner su nombre y su teléfono, porque esto se puede hacer por teléfono fijo, por celular, usando WhatsApp, lo que quieran. Se trata de 1 hora por día. Pero es por una pareja, o sea, de a dos, porque la palabra dice que allá donde hubiera 2 o más reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Y si para qué vamos a orar si no estaré, por eso tenemos que ser 2 por lo menos. ¿Se dan cuenta? Ustedes se anotan en el horario que pueden. La idea es cubrir las 24 horas de oración durante 30 días a partir del 15 de noviembre, ¿sí? Hasta el 15 de diciembre. Miren, yo entiendo, hay personas que me dicen, yo trabajo 12 horas, 15 horas, bueno, yo estoy segura en esas horas son alabanza y rendición ante el Señor, ¿sí? Pero a veces pueden hacerse acotarla, dividirla en 2 partes del día esa hora. Ahora hay algo que les garantizo, nos cambia. Llevar esa rutina nos cambia. Y llevar la carga del otro que necesita de mi intercesión también me cambia y cambia la realidad del otro. Entonces, hagámoslo. ¿Por qué demandan? ¿O ustedes no le rinden cuenta a su jefe? ¿No rinden cuenta al profesor? ¿No rinden cuenta acaso al esposo, a la esposa, en la economía y demás? ¿Cuánto más al Padre que sacrificó su Hijo por vos, por mí, por todos? ¿Sí? Cristo oraba todos los días. No se decía, ay, porque yo la tengo clara. Él necesitaba esa intimidad. ¿Cuánto más nosotros? Y podemos ver cielos abiertos después de la oración. ¿Sí? Bueno, eso es invitarlos a que se atrevan y que podamos hacerlo como iglesia, teniendo motivos en común que ya los vamos a poner, pero ¿cuáles son? Los que pide Dios. Los motivos en común es orar por las autoridades de la iglesia y sus familias.
porque son un blanco. Y es nuestra obligación orar por ellos. Y orar por las autoridades provinciales y también las nacionales, porque Dios lo pide, más allá de su ideología política, no tiene nada que ver. Tenemos que orar por ellos, ¿sí? Y también orar por los motivos del compañero o compañera de oración. Intercambio. Porque les aseguro que cuando uno ora por uno, eso viaja en carreta de bueyes. Pero cuando uno ora por el otro, es un jet que lleva el mensaje. Porque estamos obedeciendo lo que Él pide. ¿Sí? ¿Nos atrevemos? Gracias. Eso vamos a ver resultados. Y desafiamos la fe y nos va a llenar, les aseguro. ¿Sí? Gracias, hermanos. Muchas gracias, Anita. Imagino que será anotarse, después la hermana verá las horas que están descubiertas y nos informará, y estaremos informando desde acá. Hermanos, necesitamos cubrir de tal hora a tal hora, de tal hora a tal hora, para que aquellos que no están ubicados en un horario podamos cubrir las 24 horas. Es un hermoso desafío. Pasan cosas con el pueblo de Dios, se pone a orar. Había una canción muy vieja que yo le enseñaba a mis chicos cuando eran chiquitos. Si nos ponemos a orar, este mundo tiene. ¿Sabía Silvio? Si nos ponemos a orar, este mundo tiembla, ¿no? Elías oró y fuego cayó, oró Josué y el sol. ¿Y el sol? Se paró. ¿Ah? Cuando el pueblo de Dios se pone a orar, pasan cosas. Y bueno, seguimos con esta serie de temas los unos a los otros. No nos podemos escabullir del tema de los unos a los otros. Recién hablaba Ana y casi me quita el sermón porque amarnos los unos a los otros. Y esto el domingo pasado vimos lavarse los pies, ¿no? ¿Entienden lo que les he hecho? Les he lavado los pies. Lávense los pies. Y esto lo he hecho yo siendo el maestro, cuanto más ustedes, ¿no? Lavarse los pies los unos a los otros. Y los dos pasajes que vamos a ver en este domingo y el que viene están en la carta a los Gálatas. La carta a los Gálatas. La carta a los Gálatas, una carta destinada a... Galacia es una ciudad de la actual Arabia, una zona, un territorio, una región. Y los destinatarios de la carta a los Gálatas, son personas no judías, son gentiles, son personas que realmente paganos, ¿sí? Y entonces ellos han conocido a Cristo y este amor por Cristo y este cambio, esta revolución dentro de la vida de este pueblo que había conocido a Cristo es atacado por nuevas doctrinas. Y esto es algo interesante porque los ataques más fuertes que la palabra de Dios, el verdadero evangelio de Jesucristo ha tenido, no ha sido acerca de la política, ni la economía, ni las culturas, ha sido la religión, ha sido el que más ha luchado, peleado contra la claridad y la honestidad del evangelio de Jesucristo. Fíjense que cuando Jesús llega, de los primeros que se rodea son de gente que sin religión. Los religiosos fueron los que atentaron contra.
y se sintieron atacados, ¿no? Y a través que uno va caminando, va viendo las cartas paulinas, ocurre esta cuestión, ¿no? Esto de que aún el pueblo judío que se convierte al cristianismo, acepta a Jesús, de pronto brota esta cuestión religiosa del judaísmo, ¿no? E intenta judaizar a los nuevos cristianos. Aquellos que hacían con los gentiles para que formaran parte de la religión judía, la circuncisión, el respetar los días religiosos, las costumbres, no tocar, toda esta cuestión lo vemos en Colosas, la carta a los colosenses también. Pablo tiene que estar allí atacando este problema, donde los querían volver a circuncidar, y aquí en la carta a los Gálatas también, nuevamente Pablo tiene que encarar este tema, ¿no? El tema de que de pronto es atacada tanto su autoridad apostólica, ¿no? Pero que a lo que Pablo no le preocupa tanto el ataque personal hacia él. Personas que desmerecen la autoridad de Pablo, ¿no? Como apóstol. Aunque él reivindica esto y en la carta de pronto él dice, yo soy apóstol llamado por Dios, no por los hombres, etcétera, etcétera. Pero algo que al apóstol le pega un poco más fuerte, como que yo diría que lo ofende y lo enoja, ¿no? Es el cambiar el sentido de la obra de Jesucristo en el mundo. Esto de pronto poner la ley, el cumplimiento de la ley. Y en esto, si bien nosotros no tenemos una raíz hebrea, no somos una iglesia que de pronto tengamos tan fuertes raíces hebreas, pero sí tenemos raíces religiosas, ¿no? Y yo creo que la mayoría de los que aquí estamos sentados no han vivido la lucha denominacional, por ejemplo, que se vivió muy fuertemente en la década del 70 para atrás, de mitad del 80 para atrás, ¿no? Pero aquellos que caminamos con el Señor aquellos años podemos recordar la lucha denominacional de la iglesia. ¿Y cuánto esto ha luchado contra la proclamación del Evangelio? ¿No? Las iglesias eran las católicas más antievangélicas que católicas, las evangélicas más anticatólicas que evangélicas. Y después dentro de la misma iglesia evangélica, las denominaciones, ¿no? La denominación pentecostal, la de los hermanos libres, la de los hermanos, los bautistas, los metodistas, y de pronto es un tema muy actual. Por eso es que lo tenemos que ver entrando con mucha apertura, con mucha libertad a que Dios nos hable, ¿sí? Esto no es para los otros, esto es para mí. El unos a los otros, habla de la salud de la iglesia, de una iglesia saludable. Y comenzamos cantando, somos un pueblo, somos el pueblo de Dios, un pueblo escogido. ¿Escogido por quién? ¿Qué decía Ana recién? ¿Quién nos escogió? Él nos escogió. Nosotros no escogimos a Él nos escogió a nosotros. Somos un pueblo especial, dice la canción. ¿Qué está basado allí en la carta a Pedro, la carta de Pedro, donde Pedro dice, somos un real sacerdocio, un pueblo santo, separado. Y todo esto, si bien tiene un porqué y un para qué, porque somos llamados para, ¿sí? No tenemos que olvidar que fue Dios quien nos escogió. Y porque el pueblo judío también sentía esto. Y esto era algo que enorgullecía, ensoberbeció al pueblo judío, el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios. Y Dios tuvo que encargarse de hablarle al pueblo judío y decirle, muchachos, yo no los he escogido a ustedes por mejores. Todo lo contrario, yo los he escogido a ustedes por peores. Ustedes
que sea atractivo. Es más, he derrotado y destruido pueblos preciosos, dice, preciosos de todas formas, desde su estructura física, grandes como robles, fuertes, pueblos inteligentes, pueblos con montones de características mejores que las de ustedes. Los he escogido por amor. Y nosotros somos lo mismo, mi hermano. No es que somos el pueblo escogido porque fuimos mejores entre los que están por allí afuera. Fuimos escogidos justamente porque de lo que escogió Dios. ¿Qué escogió Dios? Dice Pablo. Lo vil, lo despreciado de este mundo. Lo que no es nada para hacerlo algo. Para avergonzar a los que se creen. ¿Sí? Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. No para que vivamos avergonzados, porque justamente Dios no parcha las cosas ni las recauchuta, no somos hijos recauchutados, ¿no? Vamos a ver la carta a los Gálatas hoy, y que Él hace nuevas todas las cosas. Aquel que está en Cristo es una nueva criatura. Pero para que nuestro corazón esté lleno de gratitud, para que no creamos que somos mejor que nadie, y somos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó, nos llamó, ¿de dónde? De las tinieblas, ¿a dónde? A su luz admirable, a su luz admirable. Entonces, esto es lo que nos tiene que mover. Y de esta forma, llevaremos, dice la canción, llevaremos su gloria. Y yo digo, ¿cómo vamos a llevar la gloria de Dios? ¿Cómo podemos llevar? ¿Cómo se lleva la gloria de Dios? ¿Cómo se llevará la gloria de Dios? Y llevaremos su gloria a todo pueblo y nación. Y bueno, pensemos y vamos a ver un poquito cómo llevamos la gloria de Dios. ¿Cómo es que se lleva la gloria de Dios? ¿No? El apóstol ve amenazada esta enseñanza de que Cristo es aquel misterio oculto durante siglos. ¿Sí? ¿Qué misterio? Este misterio de que en Abraham estaban benditas ¿quién? Todas las familias de la tierra. Entonces, ya ahora en Cristo no iba a haber judío, ni gentil, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Somos todos ante Él. Y esto que cantamos, Él rasgó el velo que me separaba y que nos separaba, y de pronto Jesús abre este juego a todas las naciones, a todas las familias de la tierra. Este es el misterio. Este es el gran misterio del cual Pablo habla en todas sus cartas. ¿Sí? Esto estaba siendo atacado, diciendo por supuesto que había que cumplir la ley. Y Pablo se encarga de explicar justamente en la carta a los Gálatas esto, ¿no? Porque el cumplimiento de la ley fue un momento. Y es ahí donde dice Pablo, la ley vino para que yo me diera cuenta cuán pecador soy. Fue el esclavo, el pedagogo, es la palabra, que el esclavo que era encargado de educar a los niños, de llevar al niño a la educación. La ley, dice Pablo, cumplió el rol de ese esclavo, el esclavo que me lleva hasta la presencia de Dios y me muestra cuán pecador soy. Por eso es que la ley condena, por eso es que la ley trae la muerte. Y Pablo se encarga muy bien de explicar allí y dice, cuando yo leo la ley me doy cuenta en cuántos puntos de la ley soy transgresor. Y en un punto que sea transgresor, ya soy transgresor, me hace transgresor a toda la ley. ¿Sí? Entonces, este es el mensaje que Pablo viene a aclarar, ¿no? Y de pronto es sorprendido Pablo, y vamos a los que tengan ya la carta, porque quiero que vean, por ejemplo, el
introductorio de Pablo, muy cortito en la carta, esta introducción saludatoria de Pablo, ¿no? Que generalmente Pablo se extiende en saludar a los hermanos. Esta carta es muy escueto la introducción que Pablo tiene, ¿no? Y dice, Pablo apóstol, no enviado ni nombrado por los hombres, sino por Jesucristo mismo y por Dios, Padre que resucitó a Jesús, saluda junto a todos los hermanos a las iglesias de Galacia. Que Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo derrame su gracia y su paz sobre ustedes. Jesucristo se entregó a la muerte por nuestros pecados para librarnos del estado perverso actual del mundo, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Gloria a Dios, para siempre. Amén. Y pasa directamente a una sorpresa de Pablo, una preocupación que Pablo tiene. Dice, estoy muy sorprendido de que ustedes se hayan alejado tan pronto de Dios, que los llamó mostrando en Cristo su bondad y se hayan pasado a otro evangelio. Y comienza a hablar, aunque dice no hay otro evangelio. Y aquel que predique otro evangelio, que la maldición de Dios caiga sobre otro evangelio. Un evangelio sin cruz, un evangelio del cumplimiento, un evangelio de la obra, un evangelio, no hay otro, ese evangelio no existe. Ese evangelio fue el evangelio que Satanás le predicó a Cristo en el desierto, ¿sí? ¿Tenés hambre? Hacer que esas piedras se coman. ¿Querés esto? Postrate. Ese evangelio es un evangelio falso. Y dice Pablo, no existe tal evangelio. Acá hay un solo evangelio, el evangelio de la cruz de Cristo, ¿no? Y por medio de Cristo yo tengo la nueva vida. Y en Cristo comienza el nuevo pueblo de Dios. Y esto es lo que el apóstol se esfuerza por cuidar y rescatar en esta carta. Tres grandes temas toman tres grandes temas. El primero, que Pablo define la autoridad del evangelio enseñado a los Gálatas, insistiendo en que su misión la recibió de Dios y no de los hombres, ¿sí? No de los hombres, lo hemos visto en el versículo 1, no por los hombres sino de Dios. El segundo tema que desarrolla esta carta es el tema de la libertad en Cristo. La libertad con que fuimos hechos libres, ¿sí? Ese es el tema que toca y dice el capítulo 3, verso 1. Quiero introducirlo porque es importante saber de qué hablamos cuando después hablemos acerca del uso de esta libertad. Pero dice, Gálatas, duro de entender quién los embrujó. En nuestra predicación hemos mostrado ante sus propios ojos a Jesucristo crucificado. Solo quiero que me contesten a esta pregunta. ¿Recibieron ustedes el Espíritu de Dios por el cumplimiento de la ley o por aceptar el mensaje de la fe? Son tan duros para entender que habiendo comenzado con el Espíritu quieren ahora terminar con algo puramente humano. Tantas buenas experiencias para nada. Imposible que haya sido para nada. Cuando Dios les da su Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿por qué lo hace? No en virtud del cumplimiento de la ley, sino por aceptar el mensaje de la fe. La fe, ¿sí? Y este es el mensaje. Entonces, la libertad con que Cristo nos hace libre, donde la obra es por la fe. Solo la ley fue una etapa ya terminada, culminada, donde para nada Pablo aclara que esto es una contradicción a las promesas que Dios le hizo a Abraham. Pero no se olviden que Abraham no tenía ley, todavía no estaba escrita la ley, ¿sí? La ley, ¿quién la escribe? Moisés. Entonces, no, para nada es que se contradice, pero el cumplimiento de la ley fue por un tiempo, a lo que ahora ya Cristo nos ha solucionado. Y el último tema, Gálatas 5, que es el que vamos a desarrollar en este domingo. 5 del 13 al 6, explica el significado de esa libertad y cómo debemos entenderlo, ¿sí? ¿Cómo debemos entender esta libertad? Que no es cuestión de libertad liviana. Y esto, aquellos que tienen un poco más de memoria,
cuando se fueron formando las nuevas iglesias, a veces por renovación, por estas estructuraciones que se fueron haciendo, donde de pronto las nuevas iglesias no estaban atadas a las estructuras eclesiásticas. Muchas personas hacían causa común con la rebeldía. Y de esta forma nacieron muchos movimientos cristianos, ¿sí? Donde terminaban muchas veces los estudios bíblicos con un cigarrillo en una mano y un vaso de whisky en otra. No estoy exagerando. No es que estoy exagerando. Estoy siendo literal. Algo que he visto y conocido. ¿Sí? Jóvenes tirados en el suelo estudiando la Biblia, pero con un afán de libertad justamente de la religión. Y Pablo se va a encargar en esta carta de que la libertad a la que nosotros hemos sido llamados no es una libertad cualquiera. Y nos va a dar la manera de cómo usar esa libertad y cómo no usar esa libertad. ¿Sí? Entonces es interesante el tema que nos trata y donde tenemos dos unos a otros, ¿no? El primero que vamos a ver es justamente este cambio de esclavitud. Este cambio de esclavitud, ¿no? De ser esclavos de la religión, de la estructura, de la dureza del corazón, a ser esclavos del otro por amor, ¿no? Y ahí es donde está este pasaje tan hermoso: sírvanse unos a otros por amor. Y luego, para poder ver el otro unos a otros, que está en el capítulo 6, ¿sí? Que lo vamos a ver el domingo que viene. Pero vamos a comenzar leyendo Gálatas 5.1. 5.1 dice: Cristo nos dio libertad para que seamos libres. Por lo tanto, manténganse ustedes firmes en esa libertad y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Aquel que ha conocido la libertad, mi hermano, tiene que ser sabio. Y no es tan obvio, ojo, no es tan obvio que aquel que ha sido esclavo no quiera ser nunca más esclavo. La libertad tiene un precio, y decía alguien que muchos pueblos han dado la vida por la libertad y cuando la logran no saben qué hacer con ella. ¿Sí? Y no hemos sido la excepción. El pueblo judío era esclavo, ¿en dónde? En Egipto, ¿sí? ¿Y fue liberado o no? Fue liberado por Moisés. Y después que fue liberado, ¿cuáles fueron las recriminaciones que recibió Moisés? ¿Por qué no nos dejaste allá? ¿Por qué no volvemos? Por lo menos allá comíamos carne. Después ya hasta se empieza a fantasear, ¿no? Me acuerdo de los rábanos y los cargos y los sushi que comíamos allá. No sé qué fantaseaban, porque de pronto cada vez estaban peor. Cada vez le ponían más carga y ahora no solo van a hacer la mezcla del ladrillo, sino que van a tener que ir a cortar la paja para hacer la viga. Cada vez peor. Pero sin embargo, esta cuestión donde de pronto anhelamos la comodidad de la esclavitud. Y muchas veces nos pasa eso. Anhelamos la facilidad de la esclavitud. Clic, 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 a comer, clic, 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 a bañarse, clic, 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 a dormir, clic, 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 a levantarse. Entonces, esa facilidad de que me digan todo lo que tengo que hacer, esto no y esto sí, es parte de la protección que la esclavitud me da. Dice Pablo acá: ustedes han sido liberados ya de la esclavitud, no vuelvan a la esclavitud, no quieran volver a la esclavitud. Verso 13: ustedes, hermanos, han sido llamados a la libertad, y ahora vamos al uso de esta libertad. Pero no usen esa libertad para dar rienda suelta a sus instintos, más bien sírvanse los unos a los otros por amor. Más bien, sírvanse unos a los otros por amor. Porque toda la ley se resume en este solo mandato:
Ama a tu prójimo como a ti mismo. Tengan cuidado, porque si ustedes se muerden y se comen unos a otros, llegarán a destruirse entre ustedes mismos. Por lo tanto digo, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos. Porque los malos deseos están en contra del Espíritu y el Espíritu está en contra de los malos deseos. El uno está en contra de los otros y por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran. Pero si el Espíritu los guía, entonces ya no estarán sometidos a la ley. Es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. Cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos y practican la brujería, mantienen odios, discordias y celos, se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismos, son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte del reino de Dios. En cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo Jesús ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos. Si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. No seamos orgullosos, ni sembremos rivalidades y envidias entre nosotros. Que Dios bendiga su palabra en esta noche. Y comenzamos un poquito a ver el uso de esta libertad, ¿no? Y comienza diciendo, ustedes hermanos han sido llamados a la libertad, pero no usen esa libertad para dar rienda suelta a los instintos. No usen esa libertad para castigar, para hacer justicia, por mano propia, no usen esa libertad para hacer lo que mi naturaleza caída quiere hacer. Especialmente cuando estamos tan hostigados porque, ustedes no pueden, ustedes no deben, pero ustedes Dios no los deja, pero ustedes no. Y parece como muchas veces nos compramos esa bandera del Dios prohibidor, donde nosotros somos el pueblo reprimido, el pueblo que tenemos ganas de todo, ¿sí? Y que muchas veces vivimos así. La parábola del pródigo lo contiene ese mensaje. El hermano mayor no se va, no porque no haya tenido ganas de irse, porque si no, no se hubiera enojado con el menor. No se va por represión, no se va porque no se anima a irse. No se va, y no digo que lo que hizo el hermano menor está bien y lo debería haber hecho el mayor, pero lo que estoy diciendo es que de pronto eso no es obediencia, eso no es santidad, eso no es lo que agrada a Dios. Somos libres de hacer lo que queremos. Lo que Dios quiere son hijos maduros, que obedezcamos porque sabemos qué es lo que nos conviene. ¿Por qué oro? ¿Por qué tengo que orar? ¿Por qué tengo que rendir cuenta a Dios? No, porque si no va a caer la mano castigadora de Dios sobre mi cabeza. No, mi hermano, porque es lo que me conviene, porque es la herramienta que Dios me ha dado para que yo esté en comunión con Él, porque es el medio de comunicación y de alimentación espiritual que yo tengo con mi Dios, porque es lo que me mantiene justamente a vivir por medio del Espíritu, porque es el acto que más me cuesta, porque es espiritual, es justamente lo que sigue más adelante. Pero nuestra libertad no es para darle rienda suelta, esa libertad no es la libertad a la que hemos sido llamados, ¿sí? Y por eso hablamos de un cambio de esclavitud. Si se quiere, es un juego, no le lleven mucho la punta a eso. Pero vivan según el Espíritu, es lo que Pablo nos está invitando aquí. Y dice el verso 16, por lo tanto digo, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer los malos deseos. Ahora, la pregunta que me hago,
Verso 1. Si alguien no tiene, que lo lea, por favor. Rápido. Verso 14, verso 14, perdón. ¿Leo yo? Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy débil, vendido como esclavo al pecado. No entiendo el resultado de mis acciones, pues no hago lo que quiero, y en cambio aquello que odio es precisamente lo que hago. Pero si lo que hago es lo que no quiero hacer, reconozco con ello que la ley es buena. Así que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Y acá Pablo habla justamente de esta lucha espiritual. Y que la ley del espíritu es una ley buena. Y la ley del pecado es la ley que pelea. Entonces, aquí de pronto digo, ¿por qué? ¿Por qué no puedo hacer lo que quiero? ¿Y por qué dice Pablo? Porque los malos deseos van en contra del espíritu y el espíritu en contra de los malos deseos. ¿Por qué me cuesta hacer las tareas que son espirituales? ¿Por qué me cuesta tanto orar? Hermano, yo doy gracias a Dios por la bendición de los hermanos que tienen un don de la oración. Hay hermanos que disfrutan de la oración y que de pronto vamos a orar, dame un motivo para orar. Qué lindo que... a mí me cuesta orar. Me cuesta orar. ¿Por qué hay cosas que me cuestan terriblemente? Porque todo lo que tenga que ver con el espíritu está en contra de los malos deseos. ¿Sí? Y cuando hablamos de malos deseos, justamente Pablo habla de una lista grande, desde las inmoralidades y las cosas terribles hasta cuestiones como cuestiones del ánimo y del comportamiento a diario de cada uno de nosotros. ¿Sí? Pero de pronto estos malos deseos van en contra del espíritu. Y cuando el espíritu me lleva y cuando yo entro en tono con el espíritu, comienzo a caminar de una manera diferente. Ahora, esto no es un acto en mi vida. Parece que cuando levanté la mano en el año 81, en aquella campaña donde dijeron ¿quién quiere recibir a Cristo? Yo levanté la mano y allí fue hecho toda la obra y desde allí ya está. Y no es así. Este estar en sintonía, este crecer espiritualmente, es a diario. Es a diario el comunicarme con Dios, es el desnudarme ante Dios y confesar ante mi hermano y orar junto con mi hermano y renunciar a lo mío para orar por lo del otro, el dar el primer lugar al otro, el lavarnos los pies los unos a los otros, el servirnos los unos a los otros. Entonces, es allí donde van muriendo estos malos deseos y donde aquel que comenzó en vosotros la buena obra la irá perfeccionando hasta el día en que venga Jesucristo. Tengan cuidado porque si ustedes se muerden, dice, ¿y esto qué? ¿Le hace acordar algo esto? Al Martín Fierro, ¿no? Dice, tengan cuidado porque si ustedes se muerden y se comen unos a otros, llegarán a destruirse entre ustedes mismos. Y cuando el apóstol dice tengan cuidado, no es juego. No es juego. Si nos mordemos y nos comemos unos a otros, entonces el unos a otros que Dios pide aquí es sírvanse por amor, no mordernos unos a otros, ni comernos unos a otros. Me como al otro para que no moleste más. Lo muerdo como hacen los perros. En este momento la verdad se me llenó de perros. Y es increíble ver cómo los animales se apoderan del territorio y de pronto aquel que ladró y mordió lo tiene al otro sometido y agachadito allí. Entonces muchas veces nos
entre nosotros, este morderse entre nosotros. Aquel más bravo, más enojadizo, el que de pronto tengamos cuidado porque no quiero que me reten. Y no se trata de eso. Hablamos casi siempre con los hermanos que tenemos posibilidad de hablar pastoralmente. La tarea pastoral no es una tarea de la Gestapo. La tarea del liderazgo, la tarea del compromiso, el mayor, veíamos hace un domingo atrás, el mayor entre ustedes es el que sirve. El mayor es el que sirve. Yo he venido para servir. Y esa es la tarea que tenemos que tener. Entonces, tengan cuidado, dice Pablo. No se mueran. No se coman porque llegamos a destruirnos entre nosotros. ¿Cuántas familias a nuestro alrededor se terminan de destruir o porque falta el papá o falta la mamá y entre los hermanos por plata, a veces ni siquiera por plata, porque a veces hay demasiada plata y peor es el problema. Cuando de pronto los que miramos de abajo y decimos, pero si yo tuviera la cantidad que tiene, repartiría y se acabarían los problemas. Sin embargo, vemos familias enteras que se destruyen, que a veces por el poder, a veces por los nombres, por los cargos. Vivan según el Espíritu. ¿Cómo sé cuando vivo según mis malos deseos? Y me gusta revisarme en esto, ¿no? Porque el verso 19 al 21, Pablo comienza diciendo, es fácil ver. Es fácil ver cuando yo me muevo de acuerdo a mis malos deseos. Y me da la lista de cosas. Cuando yo vivo de acuerdo a mis malos deseos, los frutos de mi vida son estos. ¿Sí? Es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. Cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos y practican la brujería, mantienen odios, discordias y celos, se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismo. Son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Dice Pablo, les advierto que tales cosas, tales conductas, vivir con esta actitud, dice, no tiene parte. Esta libertad, lo que está diciendo Pablo, ojo con que no estoy diciendo que hemos sido hechos libres para esto. No hemos sido hechos libres. Este tipo de libertad no tiene parte en el reino de Dios. La libertad que tiene parte en el reino de Dios es otra. No es esta. ¿Sí? Entonces, tengo que saber ser prolijo y al final, ahora ya en el cierre del mensaje de Pablo, dice, tengo que ser coherente, tengo que ser sincero, honesto conmigo mismo y reconocerme cuando estoy actuando por mis propios malos deseos. No hay lugar en el reino de Dios para esta libertad. ¿Cómo me comporto cuando soy guiado por el Espíritu? ¿Cómo me comporto cuando soy guiado por el Espíritu? Lo que ese Espíritu produce, lo que el Espíritu de Dios produce. Y aquí habla justamente de este cambio de esclavitud. Paso de ser un esclavo del odio, de los malos deseos, de la inmoralidad sexual, de la brujería, de la infidelidad, etcétera, 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 para pasar a otra esclavitud que es encabezada ¿con qué? Con el amor. El amor. Lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, dominio propio, templanza, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense que lo que dice Santiago, y hablábamos el domingo pasado el pastor Ricardo hablaba acerca de todo lo que hay de bueno y lo que hay de malo en mí. Pero dice Santiago, estamos justo con la célula de los varones, estamos estudiando Santiago, y dice el verso 16 y 17, queridos hermanos míos, no se engañen, todo lo bueno y perfecto que se nos da viene de arriba, de Dios, que creó los astros del cielo. Dios es siempre el mismo.
En Él no hay variaciones ni oscurecimiento. ¿Sí? Todo lo bueno viene de arriba. Todo lo bueno que vos veas en mí no es mío. Todo lo bueno que veas en tu hermano no es de tu hermano. Viene de arriba. Viene de Dios. Entonces, lo que el Espíritu produce es esto. Cuando hay algo bueno en mí, estoy actuando por medio del Espíritu. Cuando estos dones del Espíritu, este don del Espíritu que me da paz, me da amor, me da paciencia, dominio propio, viene del Espíritu. Y estoy obrando acorde al Espíritu. Y termina diciendo Pablo: no seamos orgullosos ni sembremos rivalidad entre nosotros. Más bien, comienza diciendo ¿qué debemos hacer los unos a los otros? Serviros los unos a los otros por amor. ¿Y quién sirve? ¿Quién es el que sirve? ¿Quién servía en este tiempo? ¿Quién? Fuerte. Los siervos, los esclavos. ¿Quién era el que servía? El esclavo. ¿Quién era el que se ceñía la toalla y lavaba los pies? El esclavo. Cuando Pablo acá dice, más bien sírvanse unos a otros, ¿qué está diciendo que nos hagamos del otro? El siervo, el esclavo. Dura cosa es esto. Dura cosa es esto. Hacerme esclavo tuyo, hermano. ¿Qué me estás pidiendo? Que me haga esclavo tuyo. Sírvanse. ¿Sí? Si pudiésemos poner en práctica, empezar a animarnos a ponernos en práctica, sería tremendo el cambio de vida. Esto es llevar la gloria. ¿Cómo queremos llevar la gloria de Dios si no es de esta forma? Si no es un pueblo que nos amamos los unos a los otros, que nos lavamos los pies los unos a los otros, que nos servimos los unos a los otros, que nos agradamos los unos a los otros, que nos sostenemos los unos a los otros. En la medida en que nos cumplamos esto, dice, porque el mandamiento que resume toda la ley es este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ámense los unos a los otros. Esta es la forma de llevar la gloria de Dios. Si no, ¿de qué forma vamos a llevar la gloria de Dios? Cumplan la ley. Cumplan lo que dice la Escritura. Pablo, tenés que cumplir lo que dice la Biblia. ¿Esa es la forma de llevar la gloria de Dios? No, mi hermano, la forma de llevar la gloria de Dios es vivir el Evangelio entre nosotros. Y llevaremos su gloria a todo pueblo y nación. Y toda persona que vea que somos uno, ¿sí?, van a creer. Por eso es que Juan capítulo 17, Jesús está orando allí y dice: para que sean uno, ¿para qué? Para que el mundo crea. Esta es la forma de llevar la gloria de Dios. A veces llevamos la gloria de Dios mandando misioneros, mandando ofrendas. Ahora hacemos rampla en la iglesia en Cuba y después, mi hermano, condice la vida de la iglesia. Condice la vida de la iglesia. Somos uno, nos amamos, nos servimos, nos sostenemos, nos soportamos. No podemos llevar la gloria de Dios. Lo demás, sí, es mandar cosas, ¿no? Podemos mandar cajas enteras de remedio, de ropa, y seguir haciendo buenas obras y cumpliendo la ley. Pero que Dios nos dé humildad para realmente no sembrar rivalidades, para poner en práctica esto de los unos a los otros. Es lo más difícil, hermano. Es lo más difícil. Porque no sabes lo que es soportarme a mí. Por supuesto que es difícil, pero es lo que me tocó, mi hermano. Es lo que te tocó. Yo pido a Dios que me haga más amable
para que uno pueda amar con más facilidad. Pero hay días que soy de contramano. Qué lindo que ser amigo de Dios. Hay días que no, hay días que créeme que, si no preguntan a los que están cerca, hay días que no es lindo ser mi amigo. Bueno, pero justamente hemos crucificado nuestros malos deseos y nuestra naturaleza caída. Así que Dios me gustó el animarnos a servirnos por amor los unos a los otros, un poquito que nos sirva de ánimo para esta semana que comienza, ¿sí? Voy a pedir a los músicos que pasen, voy a pedir que no se pare la iglesia, simplemente voy a pedir que se pare o que levante la mano si alguien no se puede parar, que necesite que oremos por él, ¿sí? ¿Quién necesita oración? Carmen, Esther, Chabela, bueno, voy a pedir una cosa. Así sentaditos como estamos, mantengan levantado a aquellos que necesitan oración y yo le voy a pedir a otro hermano que vea y se pare al lado de este hermano que está necesitando oración. Y ponga su mano en el hombro, simplemente. Mantengan, los que ya estén con el compañero, bajen la mano. Bajen la mano. Ahora, ¿quién otro necesita oración? A ver. Eli, ya tenés compañero. ¿Quién más? ¿Quién más necesita que intercedamos en oración? Ya tenés compañero. Ponle la mano en el hombro, así sabe que tiene un compañero que va a estar orando por él. ¿Quién más? Hay un huérfano ahí todavía. ¿No? Ya tenés compañero ahí. Ah, no, acá falta uno, lo tiene. A ver, alguien quiere por Vicky. ¿Alguien quiere por Vicky? Una compañera para Vicky. Reyes, ya tenés, compañera. Acá, Pablito. Hay dos compañeros para Pablo. Dale, Jorge está con alguien. ¿O Pablo? ¿Alguien más necesita oración? Aprovechemos, mi hermano, no es fácil. No tenemos todos los días para pedir que Dios nos bendiga y un hermano que me ponga la mano en el hombro y ore por mi situación. ¿Quién? Bien. ¿Señorita? Ah, sí, que tiene mi hermano tu nombre. Nico. ¿Nadie quedó huérfano? Todo el mundo tiene un compañero de oración. Vamos a orar entonces. Cerramos nuestros ojos. ¿Quién? Juancito. Juancito y Capucho. Y Carlitos, que ora por Juan. Qué hermoso que es orar los unos por los otros. Un servicio que me encanta este viejo Simeón que estaba en el templo y dice que había una señora con él que se llamaba Ana, ¿sí? Esta viejita que había quedado viuda de muy joven y que hacía día y noche en el templo, servía. ¿Cómo servía? Orando. Servía orando. Qué hermoso es recibir un servicio. Sírvanse los unos a los otros por amor, ¿sí? Entonces, Dios conoce el motivo de oración, mi hermano. Cerramos los ojos. Oramos a Dios. Señor, vos conocés los motivos de estos hermanos que entristecen, preocupan, angustian, inquietan. Señor, pedimos, Padre, que vos estés sanando, que vos estés trayendo paz, que estés desatando, deshaciendo toda obra del enemigo en la vida de estas personas. Señor, que estés trayendo tu luz y trayendo discernimiento para que podamos ver con claridad lo que querés. Trae paz, Señor. Trae paz a estas personas. Trae descanso. Trae consuelo. Trae consejo tuyo, Señor. Señor, te rogamos por cada uno de estos motivos, por los que estás tomando en tu corazón y dándole la principal importancia, Señor. Que esta semana, Señor, que comienza,
Sintamos en la vida de cada uno de nosotros el poder tuyo operando y trabajando. Señor, pedimos por la unidad de la iglesia. Queremos rogarte, Señor, que nos animemos a servirnos los unos a los otros, por amor. Señor, ayúdanos a crucificar estos malos deseos que brotan, el egoísmo, la comodidad, el yo, el para mí. Señor, ayúdanos a poner al otro en primer lugar. Ayúdanos a ser amables, ayúdanos a amar, al sacrificar, Señor, la vida por el otro. Padre, queremos llevar tu gloria a las naciones. De esta forma, viviendo la gloria de Jesucristo en cada una de nuestras vidas, Padre. Bendecí a estas personas, Señor. Bendecí a las personas que estamos aquí, cada familia aquí representada. Señor, proclamamos que la única manera de entrar en tu reino es recibiendo a Cristo en nuestro corazón. Abro mi corazón esta noche para que entres en mi vida, Señor. Quiero entregarte mi vida a Jesús. Quiero que entres y te enseñorees de mi vida. Quiero que seas mi Salvador. Quiero que rompas las cadenas de esclavitud, de miedo, de intranquilidad, de desconfianza, de odio, de rencores. Señor, quiero que sanes mi interior y que me hagas libre, con la libertad que solamente vos me haces libre. Señor, haceme libre de tantos temores. Haceme libre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos de pie. Cerramos con esta última canción. Quiero avisar que hoy no pueden estar con nosotros Charito, Florines y Jiménez, porque Danielito estaba con una pequeña bronquiolitis, así que están controlándolo y por eso no han podido venir, ¿sí? Y el pastor Ricardo con su familia, viene su hijo de Alemania, así que también estamos volviendo mañana del fin de semana para que estemos orando por cada uno. Bien, vamos a cerrar con esta canción que hermosa que es una proclamación de libertad, así que yo les pido que vamos con las palmas, con mucho ritmo, y cantamos para cerrar. Amén. Vamos.
disfrutemos de este momento tan grato. Podemos tomar algo fresco, caliente ahí en el fondo y nos esperamos el domingo próximo a las 19 horas. Amén.